Era una noche común en un restaurante de lujo, de esos donde los platos tienen nombres difíciles de pronunciar y el silencio elegante solo se rompe con el tintineo de los cubiertos. Las luces suaves creaban un ambiente sofisticado y los meseros caminaban apresurados pero discretos, sirviendo vinos caros y platos elaborados a una clientela vestida con ropa de marca. Era el tipo de lugar donde el estatus parecía hablar más fuerte que cualquier otra cosa. Fue entonces que la puerta del restaurante se abrió despacio y un hombre entró. Usaba una camisa sencilla, pantalones de mezclilla y una gorra negra. Su cabello canoso estaba peinado hacia atrás y la mirada serena no combinaba con el brillo exagerado del lugar. Caminó tranquilamente hasta una mesa en el rincón, como quien apenas buscaba un momento de paz. Los clientes más cercanos pronto notaron su presencia, pero nadie pareció reconocerlo de inmediato. Para muchos era solo un hombre común, tal vez hasta fuera de lugar en ese ambiente. Algunos lanzaron miradas torcidas, otros simplemente lo ignoraron. Pero una persona en especial no escondió la molestia. Una mesera rubia con semblante serio que se acercaba con pasos firmes y brazos cruzados. Se detuvo frente a él sin sonreír y preguntó de manera seca: ¿El señor tiene reserva? Don Francisco solo sonrió con educación y respondió: No tengo, pero vi que hay mesas disponibles. Pensé que podría cenar aquí esta noche. La mesera lo miró de arriba abajo, como quien evaluaba si aquel cliente merecía o no estar allí. Con un tono de voz más alto del necesario, dijo: Este es un restaurante para gente elegante. Aquí no servimos a cualquiera. Váyase. Esas palabras cortaron el aire como un cuchillo. Algunos clientes alrededor voltearon el rostro sorprendidos por lo que escucharon. Otros soltaron risitas ahogadas. Don Francisco permaneció en silencio por algunos segundos, mirando a la mujer con una mezcla de tristeza y paciencia. Pero hasta ese momento, nadie ahí tenía idea de quién era él realmente. El salón quedó en silencio. El aire acondicionado continuaba soplando suavemente, pero había algo en el ambiente que parecía más frío que antes. Don Francisco, aún frente a la grosería, no perdió la calma. Sus ojos estaban serenos y su cuerpo relajado, como si esa cena no fuera la primera vez que alguien lo juzgara por la apariencia. La mesera, con los brazos aún cruzados, insistía en la mirada de superioridad. Estaba acostumbrada a servir a personas de traje, de reloj caro, de zapato brillante. Esa figura de camisa sencilla y habla tranquila no se ajustaba al estándar que ella juzgaba adecuado para ese restaurante. Para ella, él era solo otro desconocido tratando de parecer importante. Pero lo que la mesera no sabía, y tal vez nunca se había preguntado, era por qué aquel hombre estaba tan tranquilo frente a la humillación. Quien es despreciado injustamente suele reaccionar con ira, con protesta, con gritos. Pero él no. Él solo permaneció ahí sentado, con una postura casi contemplativa. Era como si estuviera acostumbrado a eso, como si ya hubiera vivido eso antes, muchas veces. Uno de los meseros más jóvenes, que venía del fondo del salón con una bandeja en la mano, se detuvo al ver la cena. Reconoció de inmediato ese rostro. Sus ojos se abrieron como platos y casi dejó caer la bandeja. Con pasos rápidos, se acercó a la mesa y dijo: «Oye, ¿sabes quién es él?». La mesera frunció el ceño, irritada por la interrupción. «No me interesa quién sea. Aquí seguimos reglas. La apariencia importa. Este restaurante tiene reputación». El joven mesero, aún atónito, respondió: «Él es don Francisco. ¡Don Francisco!». La mesera se quedó inmóvil por un instante. Sus palabras anteriores resonaron en su propia mente. Aquí no servimos a cualquiera. Pero aún no estaba segura de si era verdad. Sus ojos volvieron al hombre frente a ella, y allí, en ese rostro que ahora parecía familiar, algo comenzó a cambiar. El nombre Don Francisco parecía hacer eco dentro de la cabeza de la mesera como un trueno. Por algunos segundos se quedó parada, mirando fijamente al hombre frente a ella. Sus ojos buscaban alguna confirmación: la sonrisa discreta, los ojos amables, el cabello canoso peinado con cuidado. Todo comenzaba a tener sentido.
Esa imagen que tantas veces había visto en la televisión, en los programas, en los comerciales, ahora estaba allí, sentada en una de las mesas de su propio restaurante. El shock era visible en su rostro. La postura arrogante comenzaba a ceder. Tragó saliva. Sus ojos, antes duros, ahora vacilaban. Estaba frente a uno de los presentadores más queridos de la historia de la televisión chilena. Alguien que había entretenido a generaciones enteras, que había llevado alegría a millones de hogares, y ella, por puro prejuicio, lo había tratado como un intruso, como un indeseado. «Disculpe, señor», balbuceó con voz temblorosa, visiblemente avergonzada. «No imaginé que...» Don Francisco la interrumpió con un gesto tranquilo de la mano. Su mirada no era de ira, era de decepción. «No necesitas reconocerme para respetarme», dijo con voz serena. «El respeto no debería depender de quién es la persona, sino de quién eliges ser tú». Esas palabras pegaron fuerte, no solo en ella, sino también en los clientes alrededor que escuchaban en silencio. Muchos en ese momento también se sintieron avergonzados. Habían juzgado de la misma forma. Aún sin decir nada, habían volteado el rostro, torcido la nariz, hecho comentarios bajos porque su apariencia no combinaba con el lujo de ese lugar. Pero don Francisco no estaba allí para ostentar. No buscaba flashes ni trato especial. Solo quería comer en paz, como cualquier otro ser humano. Y ahora, allí frente a todos, su postura humilde comenzaba a provocar una incomodidad mayor que cualquier grito, porque el silencio de un hombre digno pesa más que 1000 discursos vacíos. El ambiente que antes era dominado por la elegancia forzada, ahora estaba sumergido en un silencio incómodo. Ya no era un silencio refinado como el de las cenas caras, era el silencio de quien fue confrontado con una verdad dura. Muchos allí, sin decir nada, habían sido cómplices de la humillación. La mesera, visiblemente conmovida, dio un paso atrás. Por primera vez su postura se desmoronaba. El orgullo que la sostenía ahora parecía una carga. Miraba a don Francisco como quien busca perdón, pero no sabe si tiene derecho a pedirlo. Estaba avergonzada, sí, pero había algo más profundo: culpa. Y don Francisco, él continuaba allí, tranquilo. No se levantó, no hizo escándalo, no llamó al gerente. Su grandeza no estaba en el nombre que llevaba, sino en la forma como reaccionaba a la maldad gratuita. Sabía que podría humillarla de vuelta, que podría exponerla al mundo con una sola publicación, pero eligió no hacerlo. En ese momento, el gerente del restaurante apareció, alertado por uno de los clientes. Era un hombre elegante de mediana edad que pronto reconoció a don Francisco. Su rostro palideció. «Señor don Francisco», exclamó con tono de pánico, «1000 perdones por esta situación. Esto no debería haber pasado. Por favor, quédese. La comida será cortesía de la casa y la empleada será debidamente amonestada». Don Francisco lo miró, después a la mesera, y entonces respondió con calma: «No estoy aquí por comida gratis ni por castigos. Solo quería comer en paz, pero ahora me doy cuenta de que, aún después de todo lo que he vivido, todavía necesito probar quién soy para ser tratado con respeto». Esas palabras, dichas con firmeza y dolor al mismo tiempo, tocaron profundo al gerente. Bajó la cabeza sin saber qué decir. La mesera, ahora en lágrimas, solo susurró: «Fui ignorante». Don Francisco la miró una última vez y, sin decir nada más, se levantó de la mesa. Don Francisco se irguió lentamente de la silla, sin prisa, sin gesto brusco, solo un hombre caminando en silencio por un restaurante que minutos antes lo rechazaba por su apariencia. Ahora cada paso suyo parecía cargar el peso de la conciencia colectiva de ese lugar. Los ojos de los clientes lo seguían. Ya no había risas ni murmullos, solo arrepentimiento, porque la mayoría allí entendió demasiado tarde que el problema nunca fue la ropa sencilla o la gorra negra. El problema era el prejuicio arraigado, ese que juzga sin saber,
que mide el valor con base en lo que se viste y no en lo que se es. La mesera, que hasta entonces permanecía parada, dio algunos pasos hacia él, llorando discretamente. Trataba de encontrar palabras que pudieran reparar lo que había hecho. «Por favor, discúlpame», le dijo con voz entrecortada. «No sabía. Si hubiera sabido te habría tratado diferente». Don Francisco se detuvo, se volteó lentamente hacia ella. Su mirada no era de ira, era triste, pero serena. Y entonces respondió algo que hizo que todos en el salón contuvieran la respiración. «Justamente eso es lo que duele. Solo me tratarías bien si supieras quién soy». Las palabras le pegaron como una bofetada. Fue como si él hubiera puesto un espejo justo frente a su corazón. La mesera bajó la cabeza, sintiéndose más pequeña que nunca. No porque fue humillada, sino porque se dio cuenta de que había sido todo lo que juraba no ser: injusta, arrogante, superficial. Don Francisco entonces continuó, esta vez mirando alrededor, como si le hablara a todos en el restaurante. «Un día todos vamos a aprender que el respeto no debe depender de la fama, de la ropa o de la cuenta bancaria. Porque cuando tratamos mal a alguien, la herida no queda en la piel, queda en el alma». Y después de eso dio media vuelta y siguió hacia la puerta. El sonido de los pasos de don Francisco resonaba en el piso de mármol mientras se acercaba a la salida. Pero en ese momento algo inesperado pasó. Una señora se levantó de una de las mesas cercanas, visiblemente emocionada. Sus ojos estaban llenos de lágrimas y sus manos temblaban ligeramente. «Don Francisco», dijo con voz débil, «te vi presentar Sábado Gigante cuando era niña. Lloré de emoción esos días y hoy lloro de vergüenza». Don Francisco se detuvo. Otra vez. Eso lo conmovió. Se volteó despacio, mirando a esa mujer que, como tantos otros, también se había dejado llevar por la apariencia, pero a diferencia de los demás, tuvo el valor de hablar. Un segundo después, otro hombre se levantó. Después una joven con uniforme de estudiante. En poco tiempo varias personas estaban de pie. No sabían qué decir, solo sentían que necesitaban hacer algo, y entonces comenzaron a aplaudir. Fue un aplauso tímido al principio, pero fue creciendo de una mesa a otra hasta que todo el salón estaba de pie aplaudiendo. No por ser el don Francisco famoso, no solo por su historia en la televisión, sino por su postura esa noche, por la lección silenciosa que había dado a todos allí. La mesera, aún con la cabeza baja, sintió una mano tocar su hombro. Era el mesero joven, el mismo que había reconocido a don Francisco. Le dijo bajito: «Uno no aprende sobre respeto en la escuela, uno aprende viviendo, y hoy aprendimos de él». Ella asintió, con lágrimas corriendo por su rostro. Nunca imaginó que una noche de trabajo común se convertiría en el momento más transformador de su vida. Don Francisco, viendo esa escena, respiró profundo. Su mirada recorrió el salón una última vez. No dijo nada más, solo sonrió. Esa sonrisa verdadera, la misma que encantaba a las audiencias y que esa noche tocó corazones sin necesidad de cámaras ni estudios de televisión. La puerta del restaurante se abrió despacio, dejando entrar la brisa suave de la noche santiaguina. Don Francisco dio sus últimos pasos hasta la acera, donde el auto que lo esperaba ya estaba estacionado. No había guardaespaldas, no había fanáticos gritando ni cámaras siguiéndolo. Estaba allí solo, como había entrado, pero por dentro ese restaurante nunca más sería el mismo. Allá adentro, el gerente trataba de organizar los pensamientos. Los clientes aún estaban de pie, parados en silencio. Era como si todos hubieran sido alcanzados por una fuerza invisible, algo difícil de explicar con palabras. No era solo vergüenza, era reflexión. Era el peso de darse cuenta de que habían presenciado una injusticia, pero no hicieron nada para impedirla hasta que fue demasiado tarde. La mesera se sentó en el rincón sin poder trabajar. Lloraba bajito, con el rostro escondido entre las manos.
Esa escena daba vueltas en su cabeza repetidamente. Su voz áspera, la mirada juzgadora, la manera como se sintió superior por apenas unos segundos. Y todo eso frente a un hombre que en ningún momento la maltrató. Entonces recordó algo que don Francisco dijo: «No necesitas reconocerme para respetarme». Esa frase simple y directa había roto algo dentro de ella. Un orgullo viejo, una costumbre fea de medir a las personas por fuera y no por dentro. Mientras tanto, allá afuera, don Francisco ya estaba dentro del auto, mirando por la ventana con mirada distante. No había ira en su rostro. Había un cierto cansancio, un tipo de tristeza que solo quien ya fue juzgado muchas veces entiende. Una tristeza de saber que, aún después de todo, todavía sería mirado con desprecio si no estuviera vistiendo lo que esperan o gastando lo que esperan. Pero él no quería cambiar por eso. No iba a hacerlo, porque su esencia estaba allí, en la humildad, en la serenidad y en la elección de responder al desprecio con dignidad. Minutos después, el restaurante ya había vuelto a funcionar. Los platos volvieron a ser servidos, los meseros circulaban con más prisa y el sonido de los cubiertos volvió a llenar el salón. Pero nada estaba como antes. Había algo en el aire, como si todos hubieran envejecido un poco esa noche. La mesera fue llevada al fondo por el gerente, no para ser despedida, sino para conversar. Él la miró a los ojos y en vez de gritar, preguntó con firmeza: «¿Qué aprendiste hoy?». Ella se quedó en silencio por algunos segundos, después respiró profundo y respondió con sinceridad: «Que la apariencia no dice nada y que cuando juzgamos a alguien sin saber quién es, revelamos más sobre nosotros que sobre la persona». El gerente asintió. No necesitaba decir nada más. Mientras tanto, en el auto camino a casa, don Francisco se quitó la gorra y apoyó la cabeza en el vidrio de la ventana. El chofer que lo acompañaba lo miró por el retrovisor, curioso por lo que acababa de pasar. Quería saber si estaba todo bien, si quería comentar algo, pero don Francisco solo dijo una frase: «El mundo está enfermo, hermano, y necesita más compasión». Esa noche terminó en silencio para él, pero para muchos que estaban en ese restaurante fue el comienzo de un cambio. Algunos se fueron a casa sin terminar la cena, otros llamaron a familiares reflexionando sobre lo que presenciaron. Y la mesera, ella jamás volvería a ser la misma. No necesitó ser despedida. Al día siguiente pidió hablar con todo el equipo y contó todo lo que pasó. Admitió el error frente a todos, pidió disculpas y dejó una nota escrita a mano en la pared de la cocina donde todos los empleados pasaban antes de comenzar el turno. En la nota, una sola frase: «Respeta a todos siempre. Nunca sabes quién está frente a ti». La mesera permaneció un tiempo más sentada sola en el vestuario, mirando esa nota que acababa de escribir. Era simple, hecha con un bolígrafo común en un pedazo de papel arrancado de un cuaderno, pero para ella representaba un nuevo comienzo, como si cada palabra escrita allí fuera un intento de arreglar no solo lo que hizo, sino lo que cargaba desde hacía mucho tiempo dentro de sí. Ya no lloraba como antes. Ahora había un tipo de silencio diferente en ella. No el silencio del miedo, sino el de la conciencia. Ese silencio pesado que aparece cuando uno entiende de verdad el tamaño del error que cometió. Recordó tantas veces en que fue áspera con otros clientes, cuántas veces eligió sonreír solo para quien llegaba con reloj caro o ropa de marca, cuántas oportunidades de ser gentil, de hacer el bien, desperdició por puro juicio apresurado. Del otro lado, uno de los meseros pasó por la puerta y vio la nota pegada con cinta. La leyó despacio. Después llamó a otro, y luego a otro más. Pronto todo el equipo se detenía allí por segundos, como si ese papel se hubiera convertido en un espejo. El ambiente de trabajo, antes marcado por prisa y jerarquía silenciosa, ahora parecía más humano, más liviano. Y eso por causa de un gesto. El gerente, al ver el impacto del mensaje, no tuvo dudas. Mandó enmarcar la nota y la colgó en la entrada de la cocina, en un pequeño marco dorado.
No era una decoración sofisticada, pero cargaba una verdad que ningún cuadro caro jamás traería. Mientras tanto, don Francisco ya estaba lejos de allí. En casa, sentado en el sofá, viendo un programa viejo en la TV. Un especial de Sábado Gigante pasaba en repetición. El locutor mencionaba su nombre con emoción. El público vibraba, pero él solo miraba en silencio, con un vaso de agua en la mano. De vez en cuando recibía mensajes en su celular. Amigos, periodistas, gente que se había enterado de la escena en el restaurante. Algunos elogiando su calma, otros pidiendo entrevistas, pero no respondió ninguna. Lo único que hizo fue abrir la galería del celular, encontrar una foto vieja, él pequeño al lado de su madre, con ropa sencilla y sonrisa amplia, y escribir una descripción simple. Mi mayor lección vino de ella. Trata bien a todos, aun cuando nadie esté mirando. Y con eso apagó el celular, respiró profundo y sonrió. Días después, la historia ya se había esparcido por toda la internet. No porque don Francisco lo hubiera contado, sino porque alguien del restaurante grabó discretamente la escena. El video se volvió viral. Personas del mundo entero comentaban no solo la actitud de la mesera, sino principalmente la forma como don Francisco reaccionó. Miles de internautas elogiaron su calma, su postura, su grandeza. Muchos decían que jamás habrían tenido la misma paciencia. Otros contaban historias parecidas, situaciones en que también fueron juzgados, rechazados, maltratados, solo por parecer comunes. Pero lo que más llamaba la atención no era el escándalo, sino la lección. La humildad de don Francisco tocó hasta los corazones más distantes. El restaurante, que antes era conocido solo por los platos caros y ambiente refinado, ahora era símbolo de cambio. El gerente decidió transformar ese episodio en un nuevo valor de la casa, no para hacer marketing barato, sino porque realmente entendió el mensaje. Hoy, en la entrada principal, hay una placa de madera tallada que dice: "Aquí el respeto viene antes que la apariencia". La mesera sigue trabajando allí, pero cambió. Atiende a todos con la misma sonrisa sincera y cálida. Y a veces, cuando ve a alguien entrar con ropa sencilla o cara de cansancio, se asegura de ser la primera en recibir, porque sabe más que nadie lo importante que es ofrecer respeto, principalmente a quien menos espera recibirlo. Don Francisco, por su parte, nunca más volvió a ese restaurante, no porque guarde rencor, sino porque cree que lo que tenía que hacer allí ya fue hecho. Su lección fue dada, no con ira, no con gritos, sino con el tipo de grandeza que no se mide en ratings o premios, sino en carácter. Queridos oyentes, en esta historia aprendimos que la verdadera elegancia no está en la ropa cara ni en el ambiente sofisticado. Está en cómo tratamos al prójimo, principalmente cuando creemos que nadie nos está mirando. Si esta historia te conmovió, suscríbete al canal y activa la campanita para más relatos emocionantes. Y dime en los comentarios, ¿alguna vez fuiste juzgado por tu apariencia o juzgaste a alguien sin saber su historia? Nos vemos en el próximo video.